Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. El tema de hoy, el espectacular y controversial Romanos capítulo 7, con el profesor Luis Enrique López. Bienvenido nuevamente a Rumbo a Jerusalén. En esta ocasión vamos a presentar un estudio acerca de nada menos y nada más que el capítulo 7 del libro de los Romanos. Antes de comenzar con este estudio, es interesante que hay toda una concatenación de los capítulos del 1 hasta el 7 y continúa 8 en adelante, de cómo llegar al capítulo 7. Cuando se lee el capítulo 1 vemos rápidamente la presentación de Pablo a la iglesia de los romanos y de una manera maravillosa observamos como el deseo de Pablo de ir a esa iglesia, y allí inmediatamente comienza a mostrarse la culpabilidad del ser humano. En el versículo 18 del capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Injusticia. Y cómo se revela la Dios contra toda injusticia. Y comienza allí a mostrarse en este capítulo 1 cómo Dios se manifiesta, cómo Dios de una u otra forma los seres humanos tienen para conocer su poder, su deidad, que Él es Dios, que el poder de Dios se manifiesta en la naturaleza, en todo lo creado. Pero los hombres, dice el capítulo 1, lamentablemente en vez de adorar a Dios, adoraron fuera de la naturaleza y se entregaron a todo tipo de impiedad horrible. Y Dios permitió, pues, dele pared, haga. Pero la ira de Dios estaba allí lista, ¿verdad? Amenazando, diciendo: corríjanse, cambien de conducta. Y bueno, prepararon el camino para que Dios tenga que actuar como tiene que actuar. El capítulo 2, Pablo comienza a hacer como brevemente, ¿verdad? Aquí no hay excepción, aquí judíos y griegos, ¿verdad? Todos han pecado, todos actúan mal, y especialmente los judíos, los que conocen la ley, los que conocen todas las Sagradas Escrituras, no están actuando a la altura, pues, como dice aquí: tú eres instructor de los indoctos, capítulo 2, versículo 20, maestro de niños, que tienes la ley de la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Y comienza a hacer un autoanálisis, ¿verdad? Tanto los que están afuera, los griegos, como decir, los que no son de la iglesia, como los que están aquí dentro, delante de Dios, si no están a la altura, especialmente los que conocen la ley, Dios está en desagrado con esas personas. En capítulo 3, sigue haciendo énfasis, ¿verdad? Esto no es tanto la circuncisión, lo que se quiere es que la gente ame de todo corazón y con toda fuerza al Rey de Reyes y Señor de Señores, el amado Jesucristo. Y por eso llega a la conclusión: mira, aquí no hay justo, pues, ni aún uno. Dice el capítulo 3, versículo 10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay temor delante de Dios delante de sus ojos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dice el capítulo 3. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. Todos se desviaron. Entonces, ¿qué se requiere frente a una humanidad de creyentes o no creyentes? Que peor los que son creyentes, están divorciados de Dios, buscando su propia justicia, buscando su propia exaltación. Entonces, al final del capítulo 3, la justicia que es por medio de Jesucristo. Pero ahora, parte de la ley, versículo 21, se ha manifestado la justicia de Dios, que es la perfecta armonía con la ley de Dios a través del poder del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como no judíos necesitan de la verdadera justicia, de quien los pueda hacer justo delante del cielo, no por su propio mérito ni por estar guardando la ley, porque nadie puede guardar la ley. Es imposible si no hay un auxilio divino. Entonces Pablo está tratando de demostrar esto. En capítulo 4 ustedes dan un ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Este hombre, siendo incircunciso, dice el capítulo 4, este hombre Dios lo consideró justo, que le creyó las promesas de Dios, creyó en lo que Dios prometía sin tener una experiencia en Biblia ni ninguna de esas cosas. Pero Dios lo consideró justo porque le creyó, se aferró a Él, fue obediente a eso que Dios le estaba diciendo como promesa. Y allí pues narra todo un proceso maravilloso, cómo Dios trabajó con Abraham, cómo esta promesa, como dice el capítulo 4, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien atribuye justicia
Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Para todos, para los que son incircuncisos y para los circuncisos. Entonces se muestra allí cómo se cumplió esta experiencia en Abraham. Porque no por la ley fue a Abraham, o sea, su descendencia, la promesa de que serían herederos, sino por la justicia de la fe. Y ahí comienza a narrar la experiencia de Abraham. Bueno, jamás y pensaba Abraham que iba a tener un hijo prácticamente casi a los 100 años con una esposa de 90 años. Pero creyó. Y Dios, ese creer en la promesa de Dios, ¿verdad?, lo justificó delante de Dios. Entonces, Pablo saca todo esto para decir: si ustedes no creen en el sacrificio de Jesús, si ustedes no creen en lo que Cristo hizo por usted por sus propios méritos no va a entrar al reino de los cielos. El capítulo 4 termina entonces y arranca el capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad?, por quien también tenemos entrada por la fe. Capítulo 5, versículo 1. Entonces ya comienza a darle más énfasis a la justificación, que en Cristo, el sacrificio expiatorio, Él asume nuestra pecaminosidad y muere por nosotros, para que no sigamos pecando, para que ese viejo hombre lleno de pecado desaparezca y ahora aparezca Cristo Jesús en tu vida y en mi vida. Narra la experiencia de los dos Adanes allí en el capítulo 5, en ese capítulo. El primer Adán, por Adán vino la muerte, por Adán entró el pecado, pero por Cristo vino la vida, por Cristo vino la liberación del pecado. Y comienza a hablar de esa cosa tan maravillosa. Ya al final casi del capítulo 5 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 5:20. La ley mostrando el pecado, los mandamientos mostrando el pecado, la ley mostrando lo que Dios le desagrada, hizo en el hombre que se hizo el pecador, necesita un remedio, para que así como el pecado reinó, dice 5:21 de Romanos, para muerte, así también la gracia reine por la justicia, por la vida eterna mediante Jesucristo el Señor. Pero el versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A medida que el hombre estaba allí full de pecado, tanto el que es circunciso, el que es incircunciso, el que es religioso, el que no es religioso, entonces sobreabundó la gracia de Dios. Dios, el mundo pecaminoso, se lo echó encima a través de su Hijo Jesucristo. El hombre debe morir, Cristo murió por él. Esa experiencia maravillosa, todo el proceso de expiación, dar su vida por cada uno de los seres humanos, circunciso o incircunciso, experimentó nada menos, ¿verdad?, ese proceso tan terrible, como dice aquí en Hebreos 3, siendo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación significa que sobre él iba a caer la muerte, que sobre ti, sobre mí debería caer, cayó sobre él, para que tú no mueras, para que yo no muera, sino que muere él, para que tengas vida, y vida en abundancia. Pero quiere decir esto que porque la gracia sobreabunda, cuando hay mucho pecado vamos a estar pecando, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Cristo. El capítulo 6 dice: que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vamos a pecar porque estamos bajo la gracia, y mientras más pequemos, más gracia hay, más amor, y Dios es muy bueno y Dios está con nosotros. Capítulo 6, versículo 1. En ninguna manera la respuesta, porque lo que hemos muerto al pecado, oiga esto, porque aquí se va introduciendo fuertemente el capítulo 7, porque los que hemos muerto al pecado, bueno, mi nombre ha sido malo, llámese judío o no judío, llámese cristiano o no cristiano, todos están destituidos. Pero hay una forma de ser nuevamente puesto a la altura de lo que Dios quiere, que es aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros nada menos y nada más fue que es capaz de desaparecer ese hombre viejo lleno de pecados que nos separaba de Dios, y Cristo entrar en tu vida y en mi vida y comenzar una vida nueva. Por eso dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, oiga, los que hemos muerto al pecado, Romanos 6:2, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir en el pecado. ¿O no sabéis, pregunta el apóstol, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo es eso? Versículo 4, Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida
nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, oiga esto tan fundamental, fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado que llevaba ese viejo hombre, el cuerpo de pecado que lleva ese viejo hombre que está bajo la ley, como dice, que está señalado como pecador, ese cuerpo pecaminoso, dice aquí, se ha destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces de esa manera podemos ser justos. Tenemos que morir con Cristo, y lo que va a morir con Cristo es nuestra naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una vez que usted y yo hemos muerto con Cristo y lo conmemoramos cuando somos sepultados en el bautismo, cuando nos meten debajo del agua, ahí somos sepultados, se supone que ese viejo hombre queda muerto, hombre o mujer. Por eso dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si moramos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, y ahora vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, muertos al viejo hombre, mire el énfasis, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No sea en nuestro cuerpo mortal el pecado el rey, ¿verdad? De modo que le obedezcáis. Lo pone como si fuera una persona, un rey. No reine ese rey en tu corazón y en mi corazón, para que gobierne nuestra vida y le obedezcamos en su concupiscencia, en sus deseos. Los deseos que tiene ese rey de hacer lo malo, ese rey no vive en nosotros. Ese rey se llama el pecado. Y ese rey es nada menos, como dice 1 Corintios 15, ¿verdad? El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. La muerte nos mata es por el pecado. El cuerpo de pecado es la que nos lleva a la destrucción. Y Cristo prometió a todo ser injusto hacerlo justo, declarado perdonado, limpiado, una vez que comienza uno de los pasos principales de la conversión, que es nada menos y nada más el bautizo. Que ese hombre viejo debería quedar sepultado, aun cuando puede haber reminiscencia, naturaleza allí que quiere oponerse, caída a las cosas de Dios. El Espíritu, entonces se nos da el Espíritu Santo en el bautizo, para resistir la tentación, para no caer más, como dice aquí. Así también vosotros considerados muertos al pecado, considerados muertos. Usted está muerto al pecado, yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. No significa que no vamos a sentir la tentación va a estar allí. Esos pájaros van a volar sobre la cabeza, pero no podemos permitir, como dicen muchos teólogos, que hagan ido. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vivos entre los muertos. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no va a reinar más en nosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. No estamos bajo la ley. Estar bajo la ley, estar bajo el yugo de la ley, es pretender lo imposible, es pretender salvarse por puro guardar, por nuestra propia fuerza, guardar los mandamientos. No podemos. Ya el libro de Gálatas lo dice, ¿verdad? Maldito aquel que no cumple perfectamente la ley de Dios. Esa maldición Cristo la recibió, ¿verdad? Como si fuera pecador él. Y no cometió pecado para libertarnos del pecado. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esto es importantísimo para entrarle aquí al capítulo 7, porque Pablo ahora se va a explayar en mostrar cómo realmente el hombre, estando viviendo en ese yugo del pecado, pasa a vivir bajo la gracia, ya para que el pecado no se enseñoree más. Y va a utilizar una analogía, pues como una especie de comparación entre lo que es un hombre que quiere desligarse de la vieja letra, de esa ley que quiere cumplir por su propia fuerza, que lo va a comparar como un marido y que no puede. Pero finalmente hay una solución, él la presenta en los primeros versículos del capítulo 7. Y luego el resto del capítulo 7, prácticamente podemos decir el versículo 7 en adelante, 7:7, el capítulo 7 va a mostrar esa lucha intensa de un hombre que en caso de Pablo ha sido como si zarandeado fuertemente, ha sido sorprendido grandemente cuando descubre el espíritu de la ley,
cuando descubre que la ley no es solamente no matar por matar, sino que las intenciones del corazón que mueven cualquier pensamiento que me lleva a mí a aborrecer, a odiar, a despreciar a alguien, estoy violando el mandamiento. O sea que no sé, cuando él comprende que no solamente, no es que Dios espera que cometamos el pecado para decir que somos pecadores, sino que cuando los estamos aquí en la cabeza, cuando estamos pensando mal, cuando nos enojamos con un hermano, cuando miramos a alguien, una mujer, para codiciarlo, hablando de nosotros los hombres, no necesitamos habernos acostado, no necesitamos haberle pegado a alguien, haberlo matado, sino que con el pensamiento ya violamos la ley de Dios. Cuando Pablo comprende eso, entiende que no, él está descalificado completamente. Entonces, del versículo 7 en adelante, hasta el último versículo del capítulo 7, se muestra una lucha intensa de un hombre que ha sido despertado a la exigencia de la ley espiritual y que es impotente, por su propia cuenta él no puede hacer nada. Hasta que finalmente aparece el capítulo 8 y aquel hombre exclama con aquella alegría: ahora pues ninguna condenación, porque mientras estaba yo en ese Romanos 7 que acababa de escribir, tratando mi propia justicia, hacer las cosas de Dios, cumplir con la ley, yo sé que la ley es buena, yo sé que el mandamiento es justo, pero me encuentro que este cuerpo pecaminoso, esta naturaleza carnal no me deja. Es como pretender ser cristiano sin habernos convertido a cristianos. Nos gustan las cosas de Dios, amamos las cosas de Dios, ya lo vamos a pormenorizar con unos libros, pero no podemos, ¿no? O sea, por más que me propongo hacer las cosas buenas, no me salen buenas. ¿Y por qué no salen buenas? Porque esa naturaleza vieja no ha muerto y tiene que morir para poder ser convertido en un hombre que va a dirigir Dios, no un hombre que se sigue dirigiendo él. Y por eso el fracaso aquí de Romanos 7 hasta el 7 al 25, una persona que quiere por su propia fuerza, por su propio conocimiento que tiene acerca de Dios, lograr la victoria. O sea, con un cuerpo pecaminoso quiere dejar de decir mentiras, quiere guardar los 10 mandamientos, quiere ser fiel a Dios. No, mientras no se despoje de ese viejo hombre, mientras no muera ese viejo hombre que ya se explicó en el capítulo 6 y que todo lo precedente está hablando, los hombres son malos, hasta los que creen en Dios pueden estar bautizados, pero que realmente se hicieron por un baño, fueron enterrados vivos. Todo eso lo dice la revelación. O sea que el hecho de estar bautizado no implica que es un requisito de la conversión, que ya usted dio el paso, pues sí, dio un paso fundamental, pero todos los días hay que pedir a ese Espíritu Santo para que Dios reine en nuestro corazón y no reine más el pecado, que haya un rey que haga su deseo en mi vida, que es Cristo Jesús, y no como dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. No, a ese no le vamos a obedecer más, porque cuando lo bautizamos, ya entramos bajo la gracia. Y estar bajo la gracia significa, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Romanos 6:14, pues no estáis bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, el pecado se enseñorea de nosotros, que es lo que la experiencia de Romanos 7 al 25, pues está bajo la ley. El hombre siente que la ley lo condena, el hombre siente que la ley le hace sentir que es pecador, y siente que tiene esa naturaleza caída. Bueno, cuando sentimos eso, y Pablo siente eso, no hay otra opción: entregarse a Cristo, morir con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. A esa experiencia nos toca llegar. Es como un resumen, ¿verdad? ¿Por qué el capítulo 7? Ahora veámoslo, lo pormenorizamos. 7:1, mire, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley? Estoy hablando a los que conocen la ley, los que conocen todo el Antiguo Testamento, los que conocen los mandamientos de Dios. Que la ley se enseña, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, lo gobierna. ¿Qué aspecto de la ley? Bueno, porque, oiga esta, ahora viene una analogía. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Igualito nosotros. Cuando estamos casados, hombre y mujer, estamos sujetos a la ley. ¿Cuál ley? A la ley que dice, ¿verdad?, que lo que Dios une no lo separará el hombre. Unidos para siempre. Luego la muerte, ok, pero hasta la eternidad, pues, que si no nos permite continuar con esta experiencia. Pero dejará al hombre padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Matrimonio dice que somos una sola carne. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Cómo es eso? Pero si el marido muriere, que el marido se muriere, dice 7:2, ella queda libre de la ley del marido. Ya puede casarse con otro si el marido se muere. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniera a otro marido,
no será adúltera. Dice el versículo 4, del 7:4 del libro de Romanos. Así también vosotros, voy a leer el 3. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, la mujer es una adúltera, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. O sea, la ley dice, ¿verdad?, que si usted se le muere a la esposa, ¿verdad?, o a la esposa se le muere el esposo, si quiere casarse se puede casar. Pero mientras esté vivo uno de los cónyuges, yo buscar otra mujer y mi esposa buscar otro esposo, es adulterio. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera otro marido, no será adúltera. La única manera de no ser adúltera, una vez que uno está casado, es que se muera uno de los cónyuges. Entonces yo me puedo unir con otra persona si así lo deseo. Si no quiero casarme más, bueno, ese es mi problema. Pero aquí está hablando de que alguien queda libre de esa ley. ¿Cuál ley? La ley que está diciendo que cuando usted se casa es para siempre. La única manera de usted casarse con otra persona, si así lo quiere y Dios lo permite, es que se muera una de las partes. En este caso, si el marido muriere, es libre de esa ley. No los 10 mandamientos, es libre de la ley que tiene que ver con lo que significa el que se casa unido para siempre. Una sola carne, como lo dice Génesis 2:24. Así también, ahora el versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, ahora viene la aplicación. La ilustración tiene 4 elementos fundamentales. Ley, ¿verdad?, una mujer y un marido. Y si se uniera otro marido, 2 maridos. Uno que se muere, uno que se puede unir otra vez. La mujer y la ley. Entonces, viene la aplicación. ¿Qué significa esa analogía? Así también vosotros, hermanos míos, así como pasó en los versículos que le acabo de narrar, del 1 al 3, ustedes que conocen la ley, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que murió mediante el cuerpo de Cristo en ocasión del bautizo? Como dice Romanos 6, el cuerpo de pecado. Así también vosotros considerados muertos al pecado, Romanos 6:11, pero vivos para Dios, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea muerto, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 2, Romanos 6. ¿Qué pues diremos? Versículo 1, Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, Romanos 6:2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué es lo que muere? ¿Verdad? El cuerpo de pecado, la naturaleza caída. Entonces vamos a Romanos 7:4 otra vez. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Para que seáis de otro. Éramos de otro. ¿Cuál era ese otro antes de entregarnos a Cristo? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro marido. El primer marido, que estábamos atados por ley, tiene que morir, en la comparación que se está haciendo aquí, en la analogía. Y al morir ese marido, quedamos libres para casarnos, ¿verdad?, con otra persona. Es la única forma. Qué maravilloso, ¿verdad? Repito, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro marido. El primer marido, entonces, ¿quién es? El que muere, el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, el hombre de pecado, el cuerpo de pecado que queda destruido. Cuando eso queda destruido, ahora sí, la mujer significa usted y yo. Ahora sí, como iglesia, yo puedo unirme a otro marido, puedo casarme a otro marido, como dice aquí, para que seáis de otro. ¿De quién? ¿Quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Tenemos que morir. Es un matrimonio que tenemos con el pecado. Es como un rey. Nos hemos casado con ese rey. Y separarnos de ese rey, estamos en matrimonio. No se puede. Yo no me puedo separar de mi esposa, ¿verdad?, a menos que muera ella. O que ella de mí, a menos que muera yo. Si somos fieles, pues allí en esa relación matrimonial. Si no hay infidelidad, nada nos puede separar. La única manera es que se muera alguno. Bueno, con el pecado estamos casados. Con el pecado es un matrimonio terrible, como una persona. Y la única manera de liberarse del pecado
No solamente que muera la vieja naturaleza, yo tengo que morir con el pecado. Ahí no hay divorcio. Ahí no es que yo por mi propia cuenta voy a separarme del pecado. Si usted como persona y yo como persona no muero con esa vieja naturaleza a través del bautizo, para que quede destruido el cuerpo de pecado y resucite una nueva vida, no hay esperanza. Tenemos que ser de otro marido, no de ese rey, no de ese primer marido con que nacemos atado al pecado. Hay que morir con él, separarnos completamente mediante la muerte. De nosotros, cuando nos sepultan debajo de las aguas bautismales, y de lo que está en nosotros, que es la naturaleza caída. Dice el versículo 5, ¿verdad? El 4, pues, vamos a ser del otro marido, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos los frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos con el otro marido, las pasiones pecaminosas, los afectos pecaminosos, los deseos de ese rey, que eran por la ley, conocíamos que la ley lo señalaba, codiciábamos, hacíamos cosas malas, señaladas por la ley, diríamos también, obraban en nuestros miembros. La esposa, nosotros, la mujer, hacíamos todo lo que mandaba ese rey, todo lo que mandaba ese primer marido, pero menos mal que se murió cuando usted y yo nos bautizamos y ahora somos de otro marido que se llama Cristo Jesús. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muertos, pero ahora estamos libres de la ley. ¿En qué sentido? De que ya el pecado quedó enterrado. Lo que la ley servía para mostrarnos, para señalarnos el pecado, ya sí nos muestra qué es pecado, pero nosotros con el poder de Cristo Jesús, como estamos casados con un nuevo marido, ese marido nos permite tener la fuerza para vencer el pecado. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia divina de Cristo Jesús. Ya la ley no se enseñorea de nosotros. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia infinita de Cristo Jesús. Ya que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No sirvamos bajo el viejo régimen del antiguo marido que teníamos, ¿verdad? Que queríamos servir a Dios con un corazón contaminado, lleno de pecado. ¿Y cómo hacemos para quitarnos eso? Teníamos que morir. La única manera de separarnos del pecado es morir. En la comparación que hizo el apóstol Pablo, es como un matrimonio, estamos casados con el pecado. Y tiene que morir el hombre pecador, la mujer pecadora, como también con esa naturaleza pecadora, para ser de otro. Es la única manera que la ley aprueba. La ley se mantiene, no es abolida. La ley dice que si usted se casó y los dos son fieles, la única manera de separarse es que se muera uno. Y eso ayer, hoy y siempre. Así se ha mantenido. Entonces, para ser de Cristo igualito, tenemos que morir a ese viejo marido, tenemos que llevamos por dentro el pecado y nosotros morir con él. Ahí no hay divorcio. Cristo nos atrae, Cristo nos llama y logramos esa experiencia. Ahora sí, entran los versículos que a veces se convierten en controversiales. Pablo dice en el 7:7, después que ya, pero ahora estamos libres de la ley, como Romanos 8, ¿verdad? Que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Romanos 7:5 decía, porque mientras estábamos en la carne no teníamos vida, pero ahora estamos, versículo 6 de Romanos 7, estamos en el régimen del nuevo Espíritu, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. ¿A qué estábamos sujetos? Al pecado. ¿A qué estábamos sujetos? A la ley que nos señala, tú eres pecador, pero ya estamos libres del señalamiento de la ley. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Viene la tentación, sentimos que pareciera que queremos hacer las cosas que el diablo dice, pero el nuevo marido que reina en nosotros, así como el pecado reinaba en nuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12, de modo que le obedecíamos con su concupiscencia, ahora el que va a reinar es Cristo Jesús, para obedecerle en todos los deseos también maravillosos que Dios puede tener para que tú y yo alcancemos el reino de los cielos y vivamos en esta tierra. ¿Qué pues diremos? Por si acaso alguien interpreta que la ley, entonces ya la ley no sirve para nada. Bueno, vamos a explicar otra vez. La ley es pecado, en ninguna manera. Yo no conocí el pecado si no ve por la ley. La ley sirve para mostrar lo que es el pecado. La ley no va a salvar a nadie. No tienen
muestra el veneno, pero no puede curar el veneno. Es un espejo, tiene la cara sucia, pero no puede limpiarnos. Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo para que entonces pueda limpiar nuestra vida. El apóstol dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La raíz prácticamente de todos los pecados, como dice el libro de Santiago. La concupiscencia, los deseos pecaminosos dan origen al pecado y como que preñaran a uno, o sea, embarazaran aquí la cabeza y luego da luz el pecado. Pero todo comienza primero con la concupiscencia, los deseos pecaminosos, la sed por el pecado. Tremendo, ¿verdad? Pero aquí dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, del versículo 8, produjo en mí toda codicia. Cuando yo comprendí, dice el apóstol Pablo, la profundidad de lo que es la ley de Dios, hermano, produjo en mí toda codicia. Yo soy codicioso. No solamente es que no le arrebate a alguien algo que yo deseo tener, sino que al pensarlo es como si se lo hubiera arrebatado. Pablo entiende que está en tremenda dificultad, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Donde no hay ley no se señala pecado. Pero cuando vuelve la ley a asolar en nuestra mente, cuando el Espíritu Santo nos impresiona, está narrando aquí la experiencia de un hombre que es despertado ante lo que es la ley, no solamente la letra, sino la espiritualidad de la ley. La ley va más allá del acto, no hay que esperar que se cometa el acto para decir que pecó, es que con la mente, el acto cometido, planificado ya para el cielo, se pecó. Eso es lo que el apóstol Pablo entiende allí profundamente. Ya leerle algo aquí de la palabra santa a través de la espiritualidad de la ley. Dice, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. En el discurso maestro del Señor Jesucristo. Las palabras del Salvador revelan a sus oyentes que al condenar a otros como transgresores, ellos serán igualmente culpables, porque abrigan malicia y odio. Al otro lado del mar, al frente, en lugar en que estaban congregados, se extendía la tierra de Basán, una región solitaria cuyos empinados filaderos y colinas boscosas eran desde mucho tiempo antes el escondite favorito de toda clase de criminales. La gente recordaba vívidamente la noticia y los robos, asesinatos cometidos allí, y muchos denunciaban severamente a esos malhechores. Al mismo tiempo, ellos mismos eran arrebatados y contenciosos, albergaban el odio más ciego hacia sus opresores romanos y se creían autorizados para aborrecer y despreciar a todos los demás pueblos. Mira hasta dónde llegaba el colmo, hermano. Aún a sus compatriotas no se conformaban a sus ideas en todas las cosas. Aún a sus compatriotas que no se conformaban a sus ideas en todas las cosas las odiaban. En todo eso violaban la ley que ordena, no matarás. El espíritu de odio y de venganza tuvo su origen en Satanás y lo llevó a dar a muerte al Hijo de Dios. Quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es 1 Juan, capítulo 3, versículo 15. Fíjese, esto es que los asesinos, que son malos, esos criminales que están, y resulta que en mi cabeza estoy violando el mandamiento no matar también, igual que los que están presos allá en las diferentes cárceles. Para Dios usted también lo violó y yo también lo violé al estar deseándole mal, al tener espíritu de venganza, de odio. Usted está violando el mandamiento. Eso es lo que Pablo entendió. No es solamente cometer el acto, es que en la mente, el pensarlo, ya lo cometí. No, yo no tengo vida, seré muy cristiano, seré muy apegado a la ley, pero yo lo que estoy es frito, yo estoy muerto. Y allí viene esa situación tan terrible de alguien que comprende que está mal, que se creía convertido pero no está convertido. Es una persona que conoce los requerimientos de Dios, y pero se da cuenta que no está a la altura, que todavía ese pecado está allí, haciendo lo que él no quiere. Y lo vamos a profundizar. En caso de la mujer, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y adulterar con ella en su corazón. Los judíos se enorgullecían de su moralidad y se horrorizaban de las costumbres sensuales de los paganos. La presencia de los jefes romanos enviados a Palestina por causa del gobierno imperial era una ofensa continua para el pueblo, porque con estos gentiles
había venido muchas costumbres paganas, lascivia y disipación. En Capernaum, los jefes romanos asistían a los paseos y desfiles con sus frívolas mancebas, y a menudo el ruido de su orgía interrumpía la quietud del lago cuando sus naves de placer se deslizaban sobre las tranquilas aguas. La gente esperaba que Jesús denunciara ásperamente a esa clase de personas vagabundas, ¿verdad? Practicando sexo y cosas por ahí, esa cuerda corrompida. Pero con asombro escuchó la palabra que revelan el mal en sus propios corazones. Cuando se aman, oigan, y acarician malos pensamientos, por muy secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. Esa es la espiritualidad de la ley que descubrió Pablo. El alma sigue sumida en la hiel de la amargura y sometida a la iniquidad, aun cuando usted y yo no haya sido censurado ni cortado la iglesia porque hemos abusado sexualmente de una mujer, porque nos hemos acostado con una mujer. No lo hemos hecho en la práctica, pero en la mente lo hemos hecho. ¿Será que todavía figuramos allá en el libro de los cielos? Pero hay muchas juntas que están esperando que el pecado se consuma, una junta de iglesia para sancionar, que el pecado se consuma para poder actuar. Cuando hay indicio que la persona ha acariciado, lo ha manifestado, lo ha dicho, ha hecho propuestas obscenas. No, pero él no adulteró. Señor, ya aquí, ese es un concepto farisaico, ya aquí en la espiritualidad de la ley, usted y yo pecamos. El que haya placer espaciándose, el alma sigue sumida en la hiela, el que haya placer espaciándose en escenas impuras, cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales, puede contemplar el pecado en el pecado visible con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. Lleva oculto un mal terrible en mi alma y en vuestra alma, si estamos en esta cita que acabamos de leer. Tremendo, ¿verdad? El cuidado que hay que tener con estos asuntos tan sagrados. Bueno, Pablo descubrió eso, y por eso el versículo 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque sin ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Se dio cuenta, no, tengo vida. Sin ley vivía en un tiempo, ¿verdad? No conocía la profundidad de la ley, prácticamente sí, era estricto, fariseo, judío, a los pies de Gamaliel, una estrella, pues, en lo que es el formalismo, la norma, la conducta, aquí lo rígido, lo estricto, pero no trascendía lo que Cristo quería decir con todo esto. Y allí es que el mismo mandamiento que era para vida, dice el versículo 10, a mí me resultó para muerte. No codiciarás, es para que usted tenga vida. Y ese pecado no lo condena a la muerte, porque un pecado viola los 10 mandamientos. Si uno viola los mandamientos en uno solo, yo está violando todo, como dice el libro de Santiago. Y el Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la vida de Dios es vida eterna, los que hemos muerto al pecado. Y pedimos a Dios que todos los días ocurra eso en nuestra experiencia. Entonces, el mismo, y yo sí le viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Me di cuenta, yo estoy en mal. Encuentro que como lo acabo de leer ahorita en la espiritualidad de la ley, discurso del Maestro Jesucristo, aquí lo que estoy es mal. Yo pensaba que estaba convertido, pero yo no estoy convertido, chico. Y allí es que el mismo mandamiento, ¿verdad? Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado me engañó y pensaba que estaba bien. Sí, se podía codiciar, contar que uno no consumara el codiciar. Sí, se podía desear una mujer allí, uno como hombre. Pero mientras no cometa el acto no estoy pecando. Pero cuando vi el espíritu, le dice el apóstol Pablo, no, hermano, yo estoy mal, vuelvo a repetir. Versículo 12. Y me mató, me encuentro que sí, estoy liquidado, pues no tengo vida, pues estoy separado de Dios, aun cuando los demás no lo sepan, pero mi mente ya pecaminosa, y puedo tener tantos años bautizados o meses bautizados, pero mi mente todavía sigue el matrimonio que tenía con el pecado allá, con ese señor que era mi rey, todavía sigue mandando en mi cabeza. Yo pensaba que era Cristo. Pablo entiende eso, no tengo vida. ¿Verdad que está requete convertido y que era un fiel? ¿Qué cuento es fiel? Yo no tengo vida, hermano. Aquí este cuerpo, este corazón está corrompido todavía. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. De manera que la ley a la verdad es santa. No tengo problema con la ley. Es que la ley no sirve. La que no sirve soy yo, dice el apóstol Pablo. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Estás convencido de la bondad, de la justicia, de lo maravilloso. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. La ley que es tan buena vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Por medio de la ley se me mostró que es pecado. Y cuando yo comprendí que no bastaba solamente saberlo de memoria y no cometer el acto externo,
sino que también internamente, antes de cometer lo externo, yo estoy haciendo cosas, pensando cosas malas. No, el mandamiento es muy bueno. Con los 10 mandamientos no hay ningún problema. Porque esa es la luz que me alumbró. Gracias a Dios que existe eso, me hizo ver la profundidad de los requerimientos de Dios. Así que eso es muy bueno. El malo soy yo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Por medio de lo que es bueno, por medio de un mandamiento, no codiciarás, que es bueno, me hizo sentir que yo estoy muerto porque yo soy un codicioso. Aunque no, la gente no lo veía, pero en mi mente era corrupto, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremaneramente pecaminoso. Que yo me diera cuenta que por ese mandamiento el pecado es horrible. No hay que hacerlo para sentirse pecador, es pensarlo ya. Y manejarlo aquí en la mente con alevosía. Ya somos pecadores, aunque nadie sepa, aunque no se consume el hecho. Qué tremendo esto, ¿verdad? Luego el versículo 14, que es tremendo, ¿eh? Después que él llega a ver la pecaminosidad, el pecado terrible, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Con otras palabras, el camino a Cristo, capítulo 2, vendido como esclavo al pecado. Solamente el esclavo realiza lo que no quiere y se le impide hacer lo que desea. ¿Oyó eso? Solamente el esclavo realiza lo que no quiere. Lo que no quiere, eso haga, porque es un esclavo. Y se le impide hacer lo que desea. Lo que desea se le impide hacer al que es esclavo. Y lo que no le gusta, eso es lo que hace. Es una condición de esclavo. Cuando Pablo dice aquí, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esclavo del pecado. El esclavo no tiene libertad de hacer lo que quiere y de rechazar lo que no quiere. El esclavo es al revés. Lo que él quiere hacer, no lo puede hacer, porque es un esclavo. Aquí no vas a hacer lo que te da la gana, aquí vas a hacer lo que yo quiero, porque el pecado reina, el pecado dice lo que tú tienes que hacer. Qué desgracia. Pero yo sé que hay un mundo mejor. Y lo que yo deseo hacer, no me dejan hacerlo. Y lo que no quiero hacer, bueno, aquí vas a hacer esto, vas a robar, vas a trabajar 20 horas, vas a hacer esto, y qué más, pues, no lo quiero hacer. Pero soy un esclavo, tengo que hacerlo. Esa no era la condición de Pablo. Lo que él quería hacer, ya lo vamos a ver ahorita, no lo podía hacer. Y lo que él aborrecía, eso era lo que hacía. Un esclavo tremendo. No se identifica usted con esto. Ah, yo soy así. Usted es un esclavo entonces, hermano. Usted podrá haber dado el paso de la conversión cuando se bautizó, uno de los primeros pasos, pero usted lamentablemente no está convertido nadita. Necesita una conversión diaria, igual que te está hablando todos los días. Que reine no el pecado, sino que reine Cristo en mi nuevo marido, ¿no? Entonces no nos actemos, no, que yo estoy en Romanos 7 aquí en esta experiencia, hermano mío, usted es carnal. Y el carnal no tiene vida. Luego la liberación que alcanzó el apóstol Pablo, Romanos 8, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación, los que andan conforme a la carne, la condenación es para los que andan conforme a la carne, así andaba yo en este Romanos 7, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne, y el apóstol Pablo dijo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley es espiritual, hermano. La ley no es letra por letra. Yo soy carnal y un tremendo esclavo. Por eso el apóstol en el 8 dice, describiendo ya lo carnal, la superioridad de ser un hombre espiritual, dirigido por el Espíritu Santo. Aquí en el 7, la parte final, un hombre dirigido por la carne. Dice, porque los que son de la carne, Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí estaba en esa condición el apóstol Pablo cuando dijo eso. Soy carnal, mire. Usted es así, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Usted está en Romanos 7, ese es usted. Usted está buscando la muerte, yo estoy buscando la muerte si me conformo con esa situación. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto a los designios de la carne, lo que designa la carne, son enemistad contra Dios. ¿Está usted en enemistad contra Dios? Cuando usted dice que usted es ese personaje de Romanos 7, usted está declarando que usted está en enemistad contra Dios, que usted hace los designios, de que en usted, en mi reina todavía
el rey. Estoy casado todavía con el demonio. Porque no se sujetan a la ley de Dios. No pueden, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo en esa condición reconoce, yo no podía agradar a Dios, yo no puedo agradar a Dios. Y todavía hermanos, pastores, hermanos que predican, sí, esa es mi condición. ¿Qué más? Esta condición tienes que convertirte. Es posible que sea tu condición, pero hay que no podemos conformarnos con ella, hay que salir de esa condición. Esto no agrada a Dios. Esto es hacer los designios de lo que el cuerpo pide. Es querer ser cristiano con el pecado aquí en mi vida. No puedo, las cosas son espirituales. Vivir un cristianismo puro y santo solamente con el poder del cielo, con el poder del Espíritu Santo, cumpliendo el mandamiento, vivir a la altura de lo que Dios requiere. Solamente Cristo en ti y en mí no se puede, hermano. Y para eso el vino. Para ser el nuevo rey, dirigente, el que va a dirigir tu vida y mi vida. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, Romanos 8:9, sino en el Espíritu. La victoria. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pues puede decir que sí, yo estoy en el Espíritu, pero el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Y seguro no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que viven en el Espíritu son de Él. Los que viven en la carne no son de Él todavía. Todavía tienen un marido, que es el pecado. La vieja naturaleza. Tú eres ese es Romanos 7. Eres de Dios. Puedes creer que eres de Dios. Pero Romanos 8 dice, si es que tiene el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, vamos a aclararlo más, Romanos 8:10. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos en Jesús muere en vosotros, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Así que, hermano, deudores somos, no a la carne, no tenemos nada que pagar a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, si vivís conforme a ese Romanos 7 que estamos leyendo, moriréis. Vas a morir, hermano, así sea anciano, pastor, hermano, lo que sea, te vas a morir. Cristo no vino a salvar a la gente en la carne, le vino a salvar en el espíritu. Porque los que están en la carne, los que están casados con el pecado, con ese viejo marido, no pueden agradar a Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Tienen que aceptar que es Dios quien puede trabajar en sus corazones, aceptar a Cristo como su Salvador personal. Versículo 13. Así que, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que viven en el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Cuando lo contratamos con Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermano, porque si sabemos que la ley es imperiosa y carnal, ya vimos ya, porque lo que hago no lo entiendo. Te especifica más el versículo 15, Romanos 7, retomamos otra vez. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué condición tan terrible, chico. Porque es un esclavo. El esclavo hace lo que aborrece. Y lo que no quiere hacer, eso es lo que aborrece, lo que hace. Y precisamente eso es lo que aborrece. Y lo que él desea hacer, no lo puede hacer, porque él no es libre, pues. Él tiene que hacer lo que dicta el amo, que en este caso, Satanás. Muy diferente con Cristo, ¿verdad? Cuando él reina, los deseos de Cristo en tu corazón y en mi corazón se hacen plausibles, se hacen reales. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Me doy cuenta. Si lo que no quiero, eso hago, ¿cómo sé yo que no quiero eso? Porque la ley me dice que no lo debo hacer. La ley es buena. Me doy cuenta que el problema no es la ley es buena. Porque lo que no quiero hacer, eso hago y eso aborrezco. Lo que no quiero hacer, eso aborrezco. Pero como dice aquí, y lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, el pecado mora en mí. Esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Filipenses 2:13, Dios pone el querer como el hacerlo. Pero aquí este hombre no tiene esa experiencia. Y yo sé que en mí
Yo sé que en mi cuerpo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dios es el bien. ¿Cómo sé que no mora el bien? Porque el querer el bien está en mí. Dios pone el querer, pero no el hacerlo. Dios pone también el hacer. Pero aquí este hombre tiene una dualidad. No está completamente convertido en un cristiano. Porque no hago el bien que quiero. El esclavo no puede hacer el bien que quiero. El esclavo tiene que hacer el mal que no quiere hacer. Si no es el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, soy un esclavo, ¿verdad? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero hay alguien que es como una persona que está metida dentro de uno, ¿verdad?, que lo obliga a hacer lo que uno no quiere hacer. ¿Y qué es eso? El cuerpo pecaminoso. ¿Qué es eso? El cuerpo de pecado. ¿Qué es eso? El rey es el pecado, no reina en vuestro cuerpo mortal, como lo leíamos anteriormente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Esa es tu condición, hermano. El mal está en ti. Lo que no quiero hacer, eso hago. Yo no quiero perjudicar a alguien y lo perjudico. Yo no quiero matar a alguien y lo mato. Yo no quiero robar, pero robo. Esa es tu condición. Eso es lo que dice aquí. Yo no quiero odiar, pero odio. Entonces tú eres cristiano y eres anciano y eres director de un departamento y eres pastor de iglesia, eres una directora de un departamento. Sí, esa es mi condición, hermano mío. Usted hace tiempo que está cortada y yo estoy cortado en el cielo y estoy en esa condición. Que la iglesia no lo sabe, pero en mi mente es morbosa y perversa y trabajo con mucha alevosía, planificando lo malo. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Convencido, Pablo no se cae de Jacobo, está diciendo, no estoy mal, el mal está en mí. Yo soy un esclavo. Yo todavía estoy en la carne, hermano. Deseo las cosas de Dios, pero descubre que al desearla, que hay cosas buenas, gracias a lo que la ley me muestra lo que es bueno, la ley no tiene problema, la ley está válida, está vigente. El rollo soy yo. Pero veo otra ley en mis pensamientos, porque según el hombre interior, versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Sí, es bonita, es hermosa, es santa, es justa, y bueno, yo sé que la iglesia es verdadera, yo sé que las cosas de Dios son verídicas. Eso de nada vale. Hay convicción de lo que es bueno, hay convicción. Sí, no puedo refutar, Dios es hermoso, las cosas de Dios son sagradas, su bondad, su amor, todo es maravilloso. Pero no hay conversión, hay convicción, pero no hay convencimiento, pero no hay arrepentimiento genuino de la pecaminosidad del pecado. Hay convicción, pero no hay conversión de corazón. Nadie se va a salvar. Ay, que yo hubiera deseado. Yo siempre decía, como dice la gente por ahí, el agua de fuego está lleno de mucha gente con buenos deseos, pero que nunca lo llevaron a cabo. Yo hubiera querido, yo hubiera deseado, yo me hubiera consagrado. No. Las bendiciones no son para el que desea, sino para el que desea y se compromete con el Espíritu para que se cumpla lo que Dios quiere, porque Él es el que reina en nuestras vidas. Pero veo otra ley, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, sigue explicando Dios, Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué terrible, ¿verdad? Yo quiero hacer, me deleito con mi mente y me gozo con Dios, pero ahí veo otra cosa ahí por dentro, que la naturaleza caída todavía, ¿verdad? La naturaleza del pecado, el viejo hombre, el Señor ese, que el marido, como decía la primera parte de Romanos 7, que está allí, yo no te voy a dejar que tú te estés anhelando ese Dios, ese otro marido. No, tú estás casado conmigo y tú tienes que morir conmigo. Y mientras yo esté vivo, mientras yo esté reinando, usted sí le gustará mucho la iglesia, le gustará mucho Dios, ay qué bonito, pero usted no tiene vida, usted está sometido a mí. Espere que me muera para que usted pueda tomar decisión. Bueno, así es la cosa, ¿verdad? Algún día te vas a morir. Gracias a Dios que tenemos esa libertad de hoy mismo decir que muera ese viejo marido, para no estar con esta lucha que quiero servir a Dios, pero no puedo hacerlo porque me está rigiendo como dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado y lo obedezcáis. No, ya soy casado con Cristo Jesús y se acabó. Miserable de mí, dice el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte terrible que llevo encima? Estoy conviviendo con la muerte. La muerte mata con el pecado. Estoy vivo pero muerto en delito y pecado, hermano. ¿Quién me librará de esta contradicción? Claro que hay una liberación, claro que hay una libertad. Cuando Cristo lo aceptamos, cuando ese deseo se lleva a la práctica de que Dios es bueno, Dios es maravilloso, por lo tanto, renuncio voluntariamente al viejo marido. Muero yo, pues, para ser de otro cuando me bautizo. Previamente, supone
que sentí arrepentimiento, confesé pecado. Le dije a Dios todo lo que fue, los deseos y todo lo que fue la vida perversa cuando ese marido me gobernaba. Quiero morir con él, que muera esa basura, que crucifiquen ese viejo marido, y yo quiero levantarme. Y junto con ese viejo, quiero morir también, para ser una nueva criatura y pertenecer a un nuevo esposo que se llama Cristo Jesús. Miserable de mí, ¿quién me libertará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo exclama eso allí agonizante, y es la agonía de muchas personas. ¿Quién me librará? Yo quiero ser, pero no puedo. Bueno, en Cristo hay salvación. Gracias a Dios, dice el versículo 25, ya lo último. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y punto. Gracias a Dios por Jesucristo. En Él hay salvación. Gracias a Dios que hay un nuevo marido. No importa la vida de palo que llevamos con ese viejo marido, todos los frutos que eran para muerte, era la vida con ese viejo hombre perverso, el hombre de pecado, el hombre pecaminoso. Gracias, Señor, que hay una oportunidad de separarme de ese bicho, de esa horrible, de esa muerte que llevaba encima. Era un miserable mientras estaba conviviendo con ese marido, pero era un nuevo marido que se llama Cristo Jesús. Era un nuevo marido que se llama Cristo Jesús. Gracias, Señor. Qué maravilloso. Punto. Y sigue, termina el 25. Así que yo mismo, que hay dos interpretaciones, no me da tiempo, por el comentario lo explica muy bien. Así que yo mismo, creemos que la traducción que dice ahorita, así que yo mismo, así que por mí mismo, mientras yo mismo, así que mientras yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, por mí mismo, es lo que llama una exclamación parentética, como un paréntesis, porque dice, gracias a Dios, pues ahí está la solución. Entonces entre paréntesis, así que por mí mismo, con la mente, si yo tomo esto a mí mismo, como sacando la conclusión de todo lo que se ha dicho, por mí mismo ya me doy cuenta que con la ley sirvo, con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Me doy cuenta entonces, conclusión, hermano, que por mí mismo, sin tener a Cristo, sin tener la profundidad de la espiritualidad de la ley, por mí mismo sigo con este conflicto. Por eso es un paréntesis, una exclamación parentética. Sigo en esta condición, con la mente sirviéndole a Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y el 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, dejé esa vida, ahí estaba condenado, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado de la ley del pecado, me ha librado del cuerpo de muerte, me ha librado del viejo marido, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vino Jesús, el nuevo marido, nos propuso el plan de cómo desprendernos de la naturaleza caída. Entonces, hermano, ya nosotros reinamos con Cristo. Ya la ley no se enseñorea de nosotros. El pecado no se enseñorea de nosotros, en el sentido que nos está gobernando. Ahora el que se va a enseñorear de nosotros se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Excelente esta cosa, ¿eh? Excelente. Qué excelente. Quiero añadirlo, otra cosita allí interesante. Para complementar, Exaltada Jesús la Matutina dice, el acto de someterse a la ordenanza del bautismo, Cristo le muestra al pecador uno de los pasos importantes de la conversión verdadera. Los pasos de la conversión se indican claramente: arrepentimiento, fe en Cristo como el Redentor del mundo, fe en su muerte, sepultura y resurrección, ilustradas mediante su bautismo y ascensión a lo alto para interceder por el pecador. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6.4.
a fin de conocerle, matutina, sábado 6 de marzo. El pecador arrepentido que da los pasos necesarios requeridos en la conversión conmemora con su bautismo la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo Jesús. Desciende al agua a la semejanza de la muerte y sepultura de Cristo, y sale de las aguas a la semejanza de su resurrección. No para volver a la vieja vida de pecado, sino para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es conversión. Eso es la conversión. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estoy como dando ahora unos datos adicionales del comentario bíblico de las Sagradas Escrituras, tomados de las Sagradas Escrituras, del Lenaje de Guay, comentarios espirituales. A fin de ser salvados, debemos conocer por experiencia el significado verdadero de la conversión. Es un error pavoroso que hombres y mujeres prosigan día tras día profesando ser cristianos sin tener derecho a ese nombre. A la vista de Dios, la profesión no es nada, la posición no es nada. La pregunta es, ¿está la vida en armonía con mis preceptos de Dios? Hay muchos que suponen que están convertidos, pero no pueden soportar la prueba de carácter presentada en la palabra de Dios. La conversión en lugares celestiales, 14 de enero, es un cambio de corazón, es un apartarse de la injusticia a la justicia, confiando en los méritos de Cristo, ejerciendo verdadera fe en Él. El pecador arrepentido recibe el perdón de su pecado, y al dejar de hacer el mal, ¿no? Que ahí Pablo estaba convertido, Pablo andaba mal en el capítulo 10, mira lo que es la conversión. Y al dejar de hacer el mal y al aprender a hacer el bien, crece en la gracia y el conocimiento de Dios. Comprende que para seguir a Jesús debe separarse del mundo, y después de haber estimado el costo, lo considera como pérdida, así tan solo puede ganar a Cristo. Se alista con el ejército de Cristo y valiente y gozosamente entra en la contienda y lucha contra las inclinaciones naturales y los deseos egoístas, y coloca la voluntad en sujeción a la voluntad de Cristo. Diariamente busca al Señor en procura de gracia y es fortalecido y ayudado. El yo que una vez reinaba en el corazón, los placeres mundanos que eran su delicia, porque estaba el viejo marido, ¿verdad? Ahora el yo está destronado y Dios reina supremamente. Su vida revela el fruto de la justicia. Ahora odia los pecados que antes amaba. Ya no es esclavo del pecado. Avanza con firmeza y resolución por la senda de la santidad. Esta es la conversión genuina. ¿No le parece, hermano? Estamos nosotros inventando aquí en el análisis que hemos hecho tan maravilloso de esta palabra santa. Hay muchos otros textos más que los podemos seguir añadiendo para complementar, pero quiero adelantarme aquí en el camino a Cristo, capítulo 2. No basta comprender la bondad amorosa de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y la justicia de su ley, ver que esta, que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo, que veía todo esto cuando exclamó: consiento que la ley es buena, santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Más, él añadió, dice el camino a Cristo, capítulo 2, en la amargura de su alma, agonizante y desesperada, soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. En la amargura de su alma. Bueno, usted, uno convertido y siendo un amargado. Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Y dijo, dice, camino a Cristo: oh hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Oh hombre infeliz que soy. Tú eres un infeliz. Pues tú dices que eres Romanos 7. Infeliz, ¿verdad? No quiero esa experiencia, hermano. Y si estamos en ella, tenemos que salir rápidamente con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos. Es un hombre. Ahí Pablo trataba por su propio, no tiene vida. Soy un infeliz. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Dice el camino a Cristo. La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones sobrecargados. No hay más que una contestación para todos. He aquí. ¿Quién me librará? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos cuida, 14 de febrero, matutina. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. El hombre que está en paz con Dios y su semejante no puede sentirse miserable. La envidia no entrará en su corazón, las malas sospechas no hallarán cabida allí, ni podrá existir el odio. El corazón que está en armonía con Dios se eleva por encima de los disturbios y de las pruebas de esta vida. Matutina, Dios nos cuida.
14 de febrero, el amor mutuo. En comentario bíblico, tomo 6, Romanos 7:9. Yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. Yo vivía, dice el comentario bíblico. Pablo se refiere a su vida pasada, pero con su experiencia simboliza a todos los que no están convertidos y dependen de su propia justicia. Sin ley vivía en un tiempo. Es el periodo de su vida pasada en la cual aquí se refiere Pablo. Ha sido objeto de mucho debate, sin embargo, por el contexto parece evidente que está hablando del tiempo anterior al momento cuando comprendió la verdadera naturaleza, espiritualidad y alcance de la ley divina. Claro que sí, hermano. Fue un periodo durante el cual creía que era justo y que en lo que se refería a su conducta externa parecía que estaba cumpliendo la ley, pero era una justicia legalista. Muchos hermanos, sí, pero no están convertidos, como aquella que se jactaba el joven rico cuando fue puesto frente a frente con los mandamientos. Todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? El joven rico ya pensaba que estaba ya en el cielo y estaba más mal que quién sabe qué. Externamente estaba bien, así Pablo también consideraba que estaba bien, pero cuando se confrontó, cuando directamente estuvo en contacto con Dios, aquí no hay vida, hermano. Yo necesito un nuevo nacimiento. Pablo también podía pretender que en cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible. Le hace Filipenses 3, del 6 en adelante, hermano. Compárese con la jactanciosa del fariseo, llena de justicia. Pero cuando Pablo discernió el carácter espiritual de la ley, el pecado apareció en su verdadero carácter, repulsivo. Se vio a sí mismo como transgresor y su engreimiento se desvaneció. Romanos 7:9, comentario directamente del N.G. de White, el 7a. La ley de Dios no murió. El apóstol Pablo, al relatar su experiencia, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin ley vivía en un tiempo, dice la revelación. No sentía, en otras palabras, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. La ley no tiene problema, es él, el problema era él. Romanos 7:12. La ley mantiene su dignidad. Comentario bíblico de Elena White, Romanos 7. A través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad al condenar al pecador, y el pecador puede ser salvado mediante la propiciación de Cristo por nuestro pecado, en quien tenemos redención por su sangre. La ley no ha sido cambiada en ningún sentido para moldarse al hombre en su condición caída. Permanece como siempre ha sido, santa, justa y buena. Romanos 7:14, comentario bíblico. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, mendigo del pecado. Aunque con frecuencia, mire el comentario bíblico del versículo 7, capítulo 7, versículo 14 de Romanos 7. Aunque con frecuencia es cierto que una intensa lucha moral continúa después de la conversión. A medida que el cristiano diariamente renueva su consagración, ver Lucas 9, 23 a 25, 2 de Corintios 4, 16, 2 Joyos Testimonios tomo 2, página 59, Joyos Testimonios tomo 3, página 93. No podemos estar seguros de que el apóstol se refiere aquí a una lucha semejante después de la conversión. No podemos estar seguros de que el apóstol se refiere aquí a una lucha semejante cuando dijo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. El propósito de su tesis hasta este punto de la epístola ha sido mostrar la incapacidad del hombre para alcanzar la justificación cuando depende de su propia fuerza por las obras de la ley. Ha demostrado que los que están bajo la ley están bajo el yugo del pecado. Sigue el comentario bíblico. Que a pesar de sus mejores esfuerzos no pueden cumplir con lo que la ley exige. Que son desdichados, desvalidos hasta que hayan a Cristo. Entonces esa es la condenación. Romanos 8:1. Lo que antes no pudieron hacer, Romanos 7, ahora lo alcanzan por medio del poder vivificador de Cristo, Romanos 8:3-4. Ya no se preocupan por las cosas de la carne, Romanos 8:5, sino que andan conforme al Espíritu. Deseo de toda la gente, capítulo 21. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, si tú y yo entramos en una depre como esta, alcen la mirada a estas almas
que luchan presa de la desesperación al Salvador, y el Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Claro que sí, como la paz, el apóstol Pablo quería ser sano. ¿Quién me librará? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él los invita a levantaros, llenos de salud y paz. Él impartirá vida al alma de los que estaban muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Bueno, hermano, que Dios permita, ¿verdad?, que el Espíritu Santo confirme de que somos victoriosos en Cristo Jesús todos los días. Confirme que el que reina en tu vida y en mi vida no es ese viejo marido, sino Cristo Jesús. Que podamos haber entendido con el poder del Espíritu Santo que Romanos 7 está narrando una experiencia de un hombre que conoce de Dios, sabe de Dios, pero que cuando comprendió la espiritualidad de la ley, que va más allá de los 10 mandamientos, cuando comprendió la profundidad de lo que significa la ley, que involucra la mente, lo que es el pecado, entendió que así no podía ir al reino de los cielos. Entendió que era carnal, entendió que era un esclavo. Si tú y yo todavía pensamos, yo quiero hacer muchas cosas buenas, pero no puedo hacer, somos esclavos. Lo que no quiero, eso hago. Eso hacen los esclavos. Cristo vino a libertarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 8:34. Es el momento, ¿verdad?, de convertirnos. Dice, cuando los adventistas sienten, cuando un religioso siente que ahora sí necesita una nueva conversión, debe bautizarse otra vez, dice la revelación. Celebre con Cristo que usted renuncia a ese rey, a ese viejo marido, y salió de esa experiencia, de esa lucha que por mí mismo, como terminó el capítulo 7, versículo 25, parte final, por mí mismo, si sigo con mi mente adorando a Dios y sirvo a Dios, pero por mí mismo, sin la ayuda de Dios, seguiré con mi carne haciendo las cosas malas. Ya hay que romper con eso. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Gracias a Jesucristo. Romanos 8:1. Son guiados por el Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu no obedecen a la carne. No se sujetan a la carne. Se sujetan a Cristo Jesús, que es el que ahora va a gobernar. Así que, hermano, convencido de lo horrible, lo desesperado, de lo miserable que es estar en Romanos 7, clamemos a Dios que nos dé esa transformación. Jamás nos sintamos que estamos a la altura de lo que Dios está exigiendo. No, todos los días requerimos que nos ponga Él a la altura. No es que lo haya alcanzado, prosigo el blanco, decía, de la perfección que es en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos convertirnos todos los días. Y si descubrimos en este estudio que estamos como Pablo, hermano, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser transformados por su gracia. Porque los que son de la carne, los que están en este conflicto, no heredan reino de los cielos. No agradan a Dios, porque hacen los designios de la carne. No son hijos de Dios, como dice Romanos 8. Por favor, reaccionemos, rectifiquemos. Y como decía, lo que es la verdadera conversión, convertirse completamente de mundano a cristiano, de pagano a cristiano, de servidor del diablo a cristiano, es una obra milagrosa que solamente Dios puede hacer. Todos los hombres estamos destituidos porque reina en nuestro corazón el pecado, Satanás. Pero gracias a Dios hay un plan de salvación. Todos debemos morir, pero Cristo murió por nosotros. Es el plan de salvación, para que no reine más el pecado en nuestras vidas, para que no se enseñoree más el viejo marido, sino que el nuevo marido, que es Cristo Jesús, nos saque de ese dilema allí. Como si yo quiero estar con Cristo, pero estoy amarrado aquí a este hombre que es la naturaleza caída. No, hay liberación. En Cristo somos libres a través del bautismo y todo lo que implica el arrepentimiento y confesión que viene del cielo. Ahora ya no estamos en esa dualidad. ¿A quién serviremos? No, serviremos al Rey de Reyes. No tenemos atadura. Fueron rotas por el Rey de Reyes, Cristo Jesús. ¿Lo aceptas tú? ¿Lo acepto yo? Hermano, ¿dónde vamos a coger? A los pies de Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde, rumbo a Jerusalén.